Imagina despertar y descubrir que el sistema ya no te protege, que el dinero que ahorraste vale menos y que nadie te avisó. Esto no es una teoría conspirativa, es un patrón histórico. Durante más de 2000 años, los imperios no caen de golpe. Caen por etapas, siempre iguales, siempre previsibles. Primero construyen riqueza real, después se expanden, después gastan más de lo que producen. Y entonces, cuando la base empieza a fallar, hacen lo inevitable. Buscan recursos, compran tiempo y aceleran su propio desgaste. Hoy estamos viendo señales que se repiten antes de cada gran quiebre. Deuda que se vuelve incontrolable, intereses que devoran presupuestos, capital que se mueve en silencio y una sociedad que siente presión, aunque no sepa explicarla. Quédate hasta el final, porque cuando entiendas estas 7 etapas, vas a ver el mundo distinto. Y lo más importante, vas a saber dónde estamos ahora y qué suele venir después. Perfecto. Ahora vamos a ponerle nombre a ese patrón. Durante más de 2000 años, los imperios han subido y caído de la misma manera. No parecido, igual. Cambia la bandera, cambia la tecnología, cambia el enemigo. Pero el ciclo se repite. Roma, Holanda, Gran Bretaña. Y hoy, Estados Unidos. Y lo más inquietante es esto. Cuando miras los números, cuando miras los incentivos, cuando miras la historia, no es cuestión de si ocurre, es cuestión de cuándo. Porque un imperio no se destruye por un solo evento. Se destruye por acumulación, por decisiones pequeñas, repetidas durante décadas. Y esas decisiones dejan huellas. Huellas que aparecen siempre en el mismo orden. Por eso hoy vamos a recorrer las 7 etapas, una por una, con ejemplos históricos y con señales claras para reconocerlas en el presente. Cuando termines este video, vas a poder mirar cualquier país y entender en qué parte del ciclo está. Y lo más importante, vas a entender por qué las grandes transferencias de riqueza no ocurren por suerte. Ocurren porque el patrón se repite y casi nadie lo quiere ver a tiempo. Vamos con la primera etapa. Toda gran potencia empieza igual, con una base sólida, con dinero que realmente vale algo. En esta primera etapa, la moneda no depende de promesas, depende de confianza, respaldada por realidad, activos reales, producción real, riqueza real. Eso atrae comercio. Los mercados se abren, las rutas se conectan, empieza a fluir el intercambio. Y cuando el intercambio fluye, se acumula capital. No porque alguien imprimió más, sino porque el sistema está creando valor de verdad. La capacidad productiva crece, la educación mejora, la innovación aparece. La sociedad siente algo muy raro y muy poderoso: progreso. Este es el momento en que un imperio se construye de forma sana, no por deuda, no por trucos, por productividad, por trabajo que produce algo útil. Por eso esta etapa se recuerda como una edad dorada, porque el crecimiento se siente estable y el futuro parece obvio. Pero aquí está el detalle que casi nadie nota. Esta etapa no dura para siempre, porque una vez que una sociedad se acostumbra a la prosperidad, empieza a pedir algo más. Y ahí comienza la siguiente fase. Cuando un imperio ya es rico, empieza a expandirse, no solo con ejército, también con sociedad, infraestructura, obras públicas, programas sociales, carreteras, puentes, hospitales, educación. La vida mejora, la clase media crece, la gente siente que el futuro está asegurado. Y al principio, esto es real, porque se financia con la riqueza creada antes. Pero aquí ocurre un cambio silencioso. El imperio empieza a gastar más en mantener esa prosperidad que en crear nueva prosperidad. Es un detalle sutil, porque todavía hay crecimiento, todavía hay empleo, todavía hay optimismo. Pero el equilibrio empieza a moverse. Poco a poco, el consumo supera a la producción. Y cuando eso pasa, la economía deja de apoyarse en productividad y empieza a apoyarse en continuidad, en mantener el nivel, en sostener la sensación. Esta es la etapa donde todo se ve bien desde afuera, pero por dentro ya se está formando la presión.
Y esa presión más adelante exige una salida. Para mantener su posición global, un imperio no solo debe ser rico, debe parecer invencible. Y eso cuesta. Proteger rutas comerciales, mantener bases en el extranjero, defender aliados, intervenir en conflictos que no siempre traen beneficio. La factura crece cada año, pero el problema es simple. Los costos suben más rápido que los ingresos. Se suben impuestos, se recortan algunas cosas, se promete ajuste, pero nunca es suficiente. Y entonces llega la decisión que marca el inicio del final. En lugar de aceptar límites, el imperio elige otra salida: debilitar la moneda. En Roma recortaban la plata de las monedas, las hacían más ligeras, sin cambiar su valor nominal. Hoy no hace falta limar metal, basta con crear más unidades desde un banco central. El efecto es el mismo: más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes. Al comienzo parece funcionar. Las cuentas se pagan, los programas continúan, el ejército se mantiene, el sistema sigue de pie. Pero algo se rompe en silencio: la confianza. Porque cuando una moneda se sostiene solo por fe, cada impresión extra es una grieta nueva. Y los primeros en notarlo no son los ciudadanos, son los grandes actores internacionales. Empiezan despacio, discretos, diversifican, se cubren, se preparan, y así, mientras todo parece normal en la superficie, la base empieza a vaciarse por dentro. Aquí es donde todo acelera. El imperio empieza a darse cuenta de algo incómodo. Su moneda ya no inspira la misma confianza. Y cuando la confianza se debilita, el imperio hace lo inevitable. Va tras lo que tiene valor real: recursos naturales, energía, materiales estratégicos, infraestructura crítica, cosas que no dependen de discursos, ni de promesas, ni de fe. Y en esta etapa, muchas acciones se justifican con palabras grandes: seguridad, estabilidad, libertad, lucha contra amenazas. Pero debajo de esa narrativa, hay una lógica fría: adquirir activos duros para sostener un sistema cada vez más frágil. Porque cuando el dinero se vuelve hueco, lo único que queda como ancla son cosas reales. Pero aquí está la trampa. La etapa 4 no salva al imperio, solo compra tiempo, un respiro, un parche, una prórroga. Tal vez 5 años, tal vez 10, a veces 15. Pero mientras el imperio mira hacia afuera, los problemas internos se multiplican. Y eso prepara el terreno para la etapa más peligrosa: la pérdida de confianza. Y aquí llega el punto donde el problema deja de ser técnico y se vuelve humano. Porque la pérdida de confianza no empieza en los mercados, empieza en la vida real, en el supermercado, en el alquiler, en la gasolina, en la factura mensual. La gente siente que algo cambió, aunque no sepa explicarlo. Los precios suben, los salarios no alcanzan, los ahorros pierden valor, y ahí empieza la división. Los que tienen activos reales resisten mejor. Los que dependen del efectivo se hunden lentamente. La brecha se abre, y cuando la brecha se abre, aparece lo inevitable: resentimiento, culpas, polarización. La cohesión social se rompe en pedazos. La política se vuelve más agresiva, más emocional, menos racional. Y mientras la sociedad discute por dentro, por fuera, el mundo observa. Los gobiernos extranjeros no lo anuncian con un discurso. Lo hacen con acciones silenciosas. Diversifican reservas, buscan nuevas rutas comerciales, firman acuerdos bilaterales que evitan el sistema dominante. No es un colapso inmediato, es una grieta, pero una grieta que crece, porque cuando la confianza empieza a irse, es extremadamente difícil hacerla volver. Ahora entramos en la parte matemática del desastre. Llega un punto donde la deuda es tan grande que el pago de intereses se vuelve una carga histórica. No hablamos de un gasto más, hablamos de una parte enorme del presupuesto, y en ese momento, el Banco Central queda atrapado. Si sube tasas para combatir inflación, la deuda se vuelve impagable. Si mantiene tasas bajas para sostener el sistema, la moneda pierde poder de compra. Este bloqueo tiene nombre: dominancia fiscal.
Significa que la política monetaria deja de ser libre. La deuda la controla. Es como intentar apagar un incendio, pero con gasolina en la mano. El sistema puede seguir un tiempo así, pero se vuelve más frágil con cada mes que pasa, porque la confianza ya no depende de promesas. Depende de si el mercado cree que el Estado todavía tiene salida. Y cuando el mercado duda, todo se encarece, todo se acelera. La última etapa siempre llega de una de dos maneras. O el sistema explota por inflación extrema, o se rompe por default. No existe un final limpio. Cuando el dinero pierde su credibilidad, lo que estaba guardado en esa moneda se evapora. Ahorros de una vida, pensiones, capital de trabajo. Todo puede diluirse en meses, y al mismo tiempo ocurre la transferencia más brutal. Los activos reales se disparan. No porque el mundo se vuelva mágico, sino porque la moneda se vuelve débil. Y cuando la unidad de medida se rompe, todo lo tangible se vuelve refugio. Esa es la gran transferencia de riqueza, de los que confiaron ciegamente en el sistema, a los que entendieron el patrón antes. Y esto no es ideología, es historia. Pasa una y otra vez. Ahora vamos a demostrarlo con hechos. Roma fue el imperio que dominó el Mediterráneo durante siglos. Construyó carreteras, acueductos, leyes, y su moneda, el denario, fue una referencia global. Durante años fue plata real, valor real. Pero Roma era cara. Campañas militares constantes, fronteras enormes, administración gigantesca. Entonces empezó la degradación. No de golpe, poco a poco. Cada nueva moneda tenía menos plata, pero el mismo valor en la cara, hasta que la moneda dejó de ser dinero, y los precios se dispararon. Los soldados exigían más paga. La burocracia costaba más. Los impuestos subían sin parar. Moneda débil, impuestos fuertes, comercio destruido. Y cuando el comercio muere, un imperio se queda sin oxígeno. Roma no cayó en un día, pero la economía dejó de sostenerlo. Y cuando llegó el final, los que tenían tierra y activos sobrevivieron. Los que tenían moneda se hundieron. Siglo XVII. Ámsterdam se convierte en el centro financiero del mundo. Comercio global, flotas, innovación. Su moneda gana estatus. Su capital domina rutas. Pero mantener un imperio es caro. Colonias, guerras, protección marítima. La deuda crece y el rival aparece. Gran Bretaña. Conflictos y bloqueos comerciales. Holanda se debilita y con la caída de su poder, la confianza se mueve al nuevo centro. El ciclo se repite. La riqueza se transfiere del imperio que cae al imperio que sube. Ahora Gran Bretaña, el imperio donde el sol nunca se ponía. Durante siglos su moneda fue dominante y Londres fue el corazón financiero global. Pero el siglo XX cambió todo. Los costos de mantener el imperio crecieron más que sus beneficios. Primera Guerra Mundial. Deuda. Competidores creciendo. En 1931, Gran Bretaña abandona el patrón oro. La moneda pierde valor. Luego llega la Segunda Guerra Mundial. Más presión, más gasto, más desgaste. Y finalmente, la transición global. El nuevo centro se mueve. Lo importante es esto. No fue instantáneo. Fue lento, doloroso, negado durante años, pero inevitable. Y mientras tanto, los ciudadanos que guardaban riqueza en la moneda antigua vieron cómo se diluía su poder de compra. Otra vez, diversificar no era un lujo, era supervivencia. Aquí es donde la mayoría se engaña. Dicen, esta vez es diferente, que la tecnología salvará el sistema, que la innovación creará una salida, que la potencia actual es especial. Pero la historia ya escuchó eso antes. Roma tenía tecnología revolucionaria para su época. Gran Bretaña tuvo la revolución industrial, y aún así, cayeron. Porque el problema final no es la tecnología, es el desequilibrio entre gasto y realidad. Si un sistema gasta constantemente más de lo que produce, la matemática gana, tarde o temprano. Entonces, ¿qué haces tú? Primero, educación. Si entiendes historia monetaria, entiendes poder. Segundo, diversificación. No pongas el 100% de tu vida en una sola apuesta, ni una sola moneda.
ni un solo país, ni una sola estructura. Tercero, habilidades. Las habilidades sobreviven incluso cuando el dinero cambia. Cuarto, red. La comunidad resiste crisis mejor que el individuo aislado. Y quinto, calma estratégica. No es pánico, es preparación. Los que sobreviven mejor no son los que adivinan todo, son los que no quedan atrapados en un solo escenario. Lo que estás viendo hoy no son eventos sueltos, son etapas, son síntomas, señales de un ciclo que se repite. La mayoría solo lo entiende cuando ya duele, pero tú no tienes que esperar a que duela. Puedes verlo antes, pensarlo antes, moverte antes, porque al final siempre ocurre lo mismo. La historia no se repite por nostalgia, se repite porque los incentivos humanos no cambian. Y cuando un imperio entra en su fase final, la riqueza no desaparece. Solo cambia de manos. La pregunta es simple. ¿Vas a estar del lado que pierde por confiar o del lado que entiende el patrón a tiempo? Si este video te abrió los ojos, suscríbete a Detrás del Mercado, porque en el próximo video te voy a mostrar los indicadores exactos que señalan el salto de la etapa 5 a la 6 y los activos que históricamente han protegido valor cuando el sistema se reinicia. Esto apenas empieza. Ahora viene la parte que separa una historia interesante de una herramienta real, porque entender el ciclo es útil, sí, pero lo verdaderamente valioso es reconocerlo en tiempo real. Así que voy a darte una lista clara de señales. No opiniones, no rumores, señales medibles. La primera es la más simple. Cuando mantener el sistema cuesta más que hacerlo funcionar. Eso se nota cuando los gobiernos empiezan a hablar de ajustes cada año. Y aún así, el problema no desaparece. Solo cambia de forma. La segunda señal es el crecimiento de compromisos fijos. Porque un país puede gastar mucho durante un tiempo, si ese gasto es flexible. Pero cuando el gasto se vuelve obligatorio, cuando no se puede tocar sin crisis política, ahí comienza el punto de no retorno. Pensiones, salud, deuda, seguridad. Si una gran parte del presupuesto está atrapada en gastos intocables, cualquier shock externo se vuelve peligroso. La tercera señal es la que casi nadie entiende. La confianza no se pierde en un día, se va en capas. Primero se va la confianza de los grandes inversores, luego de los bancos, luego de las empresas, y recién al final se da cuenta la gente común. Por eso los ciclos son tan crueles. Cuando la mayoría siente el problema, ya es tarde para reaccionar fácil. Pero hay otra señal más evidente. Cuando el dinero empieza a correr hacia lo real, no importa la ideología del país. Cuando la gente con poder y capital siente que el sistema se vuelve frágil, busca refugios, bienes inmuebles, tierra productiva, infraestructura, recursos, empresas con flujo real, no porque sean perfectos, sino porque son tangibles, y lo tangible sobrevive más que una promesa. Aquí hay un punto psicológico que destruye a mucha gente. Cuando algo lleva años funcionando, el cerebro lo llama normal. Y cuando algo es normal, lo vemos como permanente. Pero la economía no funciona con moral, funciona con incentivos. Y los incentivos cambian. El gran error de la mayoría no es no saber, es creer que si el sistema aguantó 10 años, aguantará 10 más. Pero la historia muestra otra cosa. Los sistemas suelen aguantar hasta que ya no aguantan. Y cuando dejan de aguantar, los cambios llegan más rápido de lo que la gente imagina. Esa es la razón por la cual los colapsos no se sienten como un descenso lento. A veces se sienten como un corte, como un antes y un después. Para que esto no se quede en Roma y siglos pasados, vamos a ver dos situaciones modernas que muestran el patrón en acción. Primero, crisis de deuda y confianza. Cuando un Estado acumula deuda durante décadas, puede sobrevivir mientras el mercado crea que existe salida. Pero si aparece la duda, la deuda se encarece. Los bonos exigen rendimientos más altos. Financiarse cuesta más. Y cada punto extra de interés hace el problema exponencial. Porque cuando estás altamente endeudado, el interés no es un detalle. El interés se vuelve la economía. Segundo, crisis de moneda y control. Cuando una moneda se debilita, el primer reflejo de muchos gobiernos es controlar. Controlar precios,
controlar capital, controlar salidas. Y ese reflejo tiene lógica política, pero casi siempre empeora la lógica económica, porque cuando limitas salidas, el capital interpreta miedo, y el miedo acelera lo que intentabas frenar. Esto es clave. En etapas tardías, muchas decisiones para proteger el sistema terminan confirmando que el sistema está herido. Ahora volvemos a la dominancia fiscal, porque aquí está el corazón del problema. Un banco central, en teoría, controla la estabilidad, pero cuando la deuda es demasiado grande, el Banco Central deja de mandar y pasa a obedecer. Subir tasas puede destruir el presupuesto. Bajar tasas puede destruir el poder de compra. En ese punto, ya no se trata de mejor política. Se trata de menos daño. Es como elegir entre dos heridas. Y cuando un sistema llega a ese lugar, la salida suele ser una de estas tres. Inflación alta durante años. Una reestructuración suave que destruye valor lentamente. Un shock que obliga a un reinicio. La gente discute cuál ocurrirá, pero el ciclo siempre empuja hacia el mismo final. La moneda pierde parte de su poder y la riqueza se reordena. Aquí viene la pregunta que todos quieren. ¿Cuándo? Y la verdad es que nadie puede darte una fecha perfecta, porque el sistema puede estirarse más de lo racional. Puede aguantar por política, por alianzas, por miedo a cambiar, por parches. Pero eso no significa que sea eterno. Por eso la pregunta correcta no es ¿cuándo exactamente? La pregunta correcta es ¿qué indicadores muestran que el ciclo está avanzando? Y normalmente son estos. Gasto estructural, que no baja deuda, que crece aún en épocas buenas. Tensión social en aumento, búsqueda de activos reales, decisiones cada vez más defensivas. Cuando ves esas piezas juntas, no estás viendo un evento, estás viendo una etapa. Aquí está el golpe final del video. La mayoría cree que la transferencia de riqueza ocurre solo en el colapso. Pero la verdad es más dura. Empieza antes. Empieza cuando los activos suben, mientras los salarios se quedan. Empieza cuando el ahorro en moneda pierde poder, mientras lo tangible se vuelve inaccesible. Empieza cuando algunos protegen su posición con estructuras, mientras otros confían en que todo seguirá normal. Por eso el ciclo es tan desigual. No porque alguien sea bueno o malo, sino porque algunos entienden el juego y otros ni siquiera saben que hay un juego. Entonces, si quieres una idea clara de todo esto, quédate con esta imagen mental. Los imperios no caen por una bomba, caen por balance, por gastar más de lo que producen durante demasiado tiempo. Y cuando eso pasa, el final no es moral, es matemático. La historia no cambia porque la gente quiera, cambia porque el sistema llega a un límite. Y cuando llega, la riqueza no desaparece, se mueve, como una corriente que cambia de dirección. La única pregunta real es, ¿vas a verlo antes o después? Si este video te ayudó a entender el mundo con más claridad, suscríbete a Detrás del Mercado. Y si quieres que el próximo video sea todavía más útil, escribe en los comentarios. Etapas. Y te voy a responder con la lista completa de indicadores que debes vigilar para saber cuándo un país entra en fase crítica. Nos vemos en el siguiente.